A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Muy buenas noches. Esta vez tenemos el gusto de contar con la presencia de un muy distinguido diplomático de carrera ecuatoriano, el embajador Roberto Betancur Ruales, a quien le doy la más bienvenida, la más calurosa bienvenida, con el objeto de abordar un tema que últimamente ha llamado la atención a la opinión pública nacional, al tratarse de lo que significa la carrera diplomática, cuál es el alcance, cómo se ha organizado mediante la ley del servicio exterior, es decir, cómo se ingresa en la carrera diplomática, cómo se asciende en las diferentes 5 o 6 categorías hasta llegar a la categoría más alta, que es la de jefe de misión con el rango de embajador de carrera. Hemos podido observar mediante los informativos de prensa que hay la posibilidad de que se estudie un cambio en la legislación ecuatoriana respecto de las funciones diplomáticas para designar embajadores no de carrera, sino directamente políticos, a partir de los 30 años de edad. Eso nos ha llamado mucho la atención. De ahí que he pedido la presencia, y por lo cual agradezco al embajador Roberto Betancur, que nos manifieste en su calidad de presidente de la Asociación de Diplomáticos en Servicio Pasivo. Esta entidad pues está conformada por mayormente embajadores ya retirados, de tal manera que le ofrezco la palabra a Roberto para que por favor abordemos esta temática. Adelante. Muchas gracias, Edwin. Sí, nuevamente quería participar en esta invitación que me haces porque quería dar a conocer varias cosas, entre esas que la Asociación de Diplomáticos en Servicio Pasivo, la ADESP, recibió un pedido de la canciller Sommerfeld en el sentido de que colaboráramos para elaborar un documento que recogiera elementos para el diseño de una política exterior. La ADESP aceptó y se sentó a trabajar sobre este tema a comienzos de este año. El documento fue presentado a la canciller hace un par de meses y este documento busca actualizar la política exterior que está contenida en otro documento que fue desarrollado en el año 2006, que tiene el nombre de Planex, Plan de Política Exterior, Planex. La actualización de este documento está contenido en un trabajo que se desarrolló con alrededor de 22 personas, entre los miembros de la FESE y personas interesadas en temas de política exterior, no necesariamente diplomáticos. El trabajo fue entregado a la ministra y a su vez al presidente Daniel Noboa. Tenía la intención, digo yo, de incluir elementos para la política exterior
en donde se pueda definir los principios fundamentales del derecho internacional como guías para esta actualización. Habíamos dicho también que era necesario que se promueva el respeto de los principios fundamentales del derecho internacional, que privilegie la defensa de la democracia y de los derechos humanos, que aliente las relaciones con todos los países en función de los intereses del Ecuador. Este es un punto vital y además importante que todo plan de política exterior debe marcar como aspecto fundamental en las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque el frente externo, el manejar el frente externo es importante no solamente para el gobierno de turno, sino para el país en su conjunto. Como ustedes saben, hay dos frentes, el frente externo y el frente interno, pero están absolutamente unidos y las repercusiones son inmediatas tanto en el uno como en el otro. Cualquier error en política interna puede tener repercusiones en el frente externo y viceversa. Se podrá corregir los errores en la política interna, pero en cambio los errores en el frente externo son difícilmente corregibles y toman mucho tiempo y tienen un alto costo. Así que creíamos que este trabajo que había hecho la DESP iba a producir efectos dentro del actual gobierno. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que las políticas oficiales en muchos casos no concuerdan con las políticas internacionales o las políticas de Estado en el campo de las relaciones exteriores. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la dirección de la política exterior, que de acuerdo a la Constitución corresponde al jefe de Estado, y la ejecución a la Cancillería, en muchas ocasiones no necesariamente están contempladas. Por lo tanto, la política interior a veces está divorciada de la política exterior. De ahí, mi querido Roberto, el asunto es que nos ocupa en este momento es preocupante porque se ha producido un pedido al Congreso pues, para que considere un cambio en la legislación para que los nombramientos de carácter político de jefe de misión, es decir, de un embajador, puede ser nombrado desde los 30 años de edad. Esa es la preocupación que tenemos en el Ecuador, en el país, y sobre todo los profesionales, que sabemos que para llegar a esa categoría dentro de la carrera se necesita una serie de pasos, requisitos y sobre todo una base en edad. En tu caso, en mi caso, habríamos ascendido al rango de embajador luego de más o menos unos 20, 25 años de las primeras categorías antes de ser ascendidos, y luego ascender a embajadores mediante un concurso que duraba 2, 3 meses, con un tribunal conformado por autoridades de nivel superior. Ahí me recuerdo estaba el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en fin, que eran tribunales que tomaban pues pruebas a los ministros en ese momento que estaban optando para el rango de embajadores. Digamos, la carrera diplomática comienza con tercer secretario, luego segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro del servicio y luego el embajador. Eso más o menos tarda entre 20, 25 hasta 30 años. Y de pronto que una persona sin tener siquiera base de edad y peor una formación o experiencia en este campo pueda representar al país con el rango superior de un embajador extraordinario y plenipotenciario ante otro país. Entonces, eso es lo que nos preocupa a los ecuatorianos, mi querido Roberto. Así es, Edwin. Yo creo que ha señalado un aspecto vital, un aspecto que definitivamente marca la diferencia entre funcionarios que aspiran a ser embajadores
funcionarios de carrera que aspiran a ser embajadores y personas o ciudadanos ecuatorianos que desean ser embajadores. Y ahí hay una norma que hay que respetarla. Está establecida en la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Y la Ley Orgánica del Servicio Exterior establece que para ser embajador con nombramiento político mínimo debe cumplir con un número de años, debe tener una edad de 35 años. A partir de eso podría ser embajador, pero con un agregado que debe tener méritos, solvencia profesional y capacidad para desempeñar el cargo que se le está proponiendo. Esa es una actitud del candidato que debe acreditar. Esa es una actitud honesta, el aceptar un nombramiento en muchos casos cuando está capacitado, pero si no está capacitado, eso no puede ser, por más que tenga los 35 años, peor con 30 años. Eso, modificar esa regla, ese requisito, yo estimo que erosiona la diplomacia, erosiona el frente externo y por supuesto hace daño al Ecuador. No creo que debería haber dedicatorias para nadie, porque al haberlo se está discriminando a los funcionarios de carrera, ciudadanos ecuatorianos, al igual que los ciudadanos ecuatorianos que van a recibir un nombramiento político. Se les está discriminando a un grupo de ecuatorianos que van a operar en la misma área, en las mismas funciones, pero a partir de distintos requisitos. Eso no puede ser. Eso ninguna ley puede establecer o consolidar una discriminación de ese tipo. Me parece simplemente que sería decepcionante que la Asamblea Nacional apruebe un informe que no fue totalmente discutido en la Comisión de Asuntos Internacionales, no fue. Y este tema de la disminución de años para el requisito previo a ser embajador apareció de repente y los miembros de la comisión se han encargado de divulgar que ese fue el procedimiento. No se discutió porque apareció de repente y sin embargo de eso el informe está aprobado y va a ser discutido en el Pleno entiendo que en los próximos días. Creo que hay que señalar una cosa importante. El procedimiento que se ha escogido en este caso deteriora las relaciones entre AFESE y la cúpula en el ministerio. También podría deteriorar las relaciones de cooperación que hemos venido trabajando con la Cancillería, entre ADESP y la Cancillería. Como decía, hace un par de meses se entregó un documento de vital importancia desde nuestro punto de vista, que son los elementos para una política exterior de Estado. No es un documento que le corresponda desarrollar en profundidad a la ADESP. Es un elemento que apoyaría el trabajo que le corresponde, ese sí, a la Cancillería. La Cancillería deberá tomar en algún momento ese trabajo y desarrollarlo, completarlo. Si es que quiere adoptar los aportes que hizo la ADESP, muy bien. También puede desarrollar otro mecanismo para
obtener un documento de esa naturaleza. Pero en los últimos 4 o 5 meses hemos venido observando la opinión pública ecuatoriana, cómo se está manejando el frente externo. No corresponde el manejo y los errores que se vienen observando con lo que tradicionalmente el Ecuador ha realizado, ha actuado en el campo internacional, tanto en los organismos multilaterales como en temas bilaterales. Y es muy importante, sí, Roberto, lo que tú anotas, y sobre todo teniendo en cuenta otros países, el resto de países del mundo manejan lo que significa la profesionalidad en el aspecto diplomático con mucha responsabilidad y seriedad. En otros países no existe, por ejemplo, lo que tenemos aquí que se llama la cuota política, que es una barbaridad realmente para hablar en términos muy claros respecto a lo que significa la profesionalidad en el campo diplomático, que amerita pues una seriedad en esas circunstancias de que el Ecuador en este momento, por ejemplo, requiere este manejo diplomático por parte de personas que estén especializadas, que sean gente de carrera. Y a eso vamos, hacemos un llamado muy específico a las autoridades de la Asamblea Nacional que tomen en cuenta este particular y pues manejen esta situación con verdadera responsabilidad patriótica. Así es, Edwin. Nosotros sabemos que los presidentes suelen buscar asesores en otra parte, no necesariamente dentro de la Cancillería. Pero, ¿cuál es el problema? Es que se instala la diplomacia de palacio. Entonces, cuando se instala la diplomacia de palacio, el secretismo cubre las complejidades de la política internacional. Eso es dañino, eso no contribuye a tener una política de Estado, Y lo que decían previamente, las políticas oficiales se alejan de las políticas de Estado, al menos en el campo, en el frente externo y en el tema de las relaciones internacionales. Hay otro elemento que yo quería dejar sentado aquí en esta entrevista, mi querido Edwin. Hay un dicho muy conocido que dice que ni los presidentes, ni los cancilleres, ni los altos cargos diplomáticos hacen docencia política, docencia pública, sobre todo en temas internacionales. Y con eso, los ciudadanos de a pie, llamémoslo así, quedan en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque quienes saben no enseñan y quienes enseñan no saben. Así que quedamos muy mal parados los ciudadanos de a pie en temas de política exterior. Y con eso, pues yo diría que debemos revisar muy seriamente lo que se está proponiendo o lo que se piensa aprobar en la Asamblea Nacional en cuanto al requisito de la edad, de rebajar la edad para llegar a ser embajador. Como tú bien mencionabas, a nosotros llegar a ser embajadores nos costó varios concursos para el paso de una categoría a la inmediata superior. La categoría final, cuando estábamos en la categoría de ministro, supuso la participación en un concurso que en nuestro caso superó los 4 meses de duración, con un concurso con audiencia oral, con entrega de una tesis, con defensa de una tesis, y la participación o presentación, más bien dicho, ante un tribunal, un alto tribunal, donde estaban ex cancilleres de renombre, estaba el presidente del tribunal
de Justicia, estaba presidente de la Asamblea Nacional, presidente de la Asamblea Nacional, Corte Suprema. Así que era un proceso largo para llegar a ser. Pero en cuanto a la edad, igual, nos tomó más de 20 años de servicio, en algunos casos hasta 25 años de servicio en la institución, títulos obtenidos dentro y fuera del Ecuador, en universidades o en academias o en institutos dedicados a los temas internacionales. Nos tomó largo tiempo, y en ese largo tiempo fuimos acumulando experiencia, fuimos acumulando capacidad, fuimos acumulando conocimientos que cuando miramos hacia atrás ahora sirvieron, y de mucho. No es una cuestión de improvisar. Y para todos los funcionarios en la Cancillería, esto debe merecer mucha atención. Esto debe merecer una posición de firmeza y de defensa de la carrera. Sí, muy bien dicho, porque realmente es la representación del Ecuador ante otros países a nivel de Naciones Unidas, de organismos internacionales y de cada uno de los países que conforman la comunidad internacional. Es decir, ahí está que el representante debe ser una persona formada en el aspecto sobre todo profesional, que represente exactamente los intereses sagrados de la República. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,